El día de hoy hablaremos sobre la informalidad laboral y cómo es que afecta a la economía peruana. Somos Diario La Otra Cara y damos inicio a este video. ¿Cuándo empezó la informalidad laboral? Pues no hay una fecha exacta, pero hay raíces en las que se puede profundizar a partir de momentos históricos, como podría ser la década de los 60 y los 70, con lo que fue el inicio de la urbanización acelerada, de la migración del campo a la ciudad en los que muchos peruanos dejaron zonas rurales para buscar mejores oportunidades en Lima y otras ciudades. La economía formal no pudo absorber a toda esta nueva mano de obra, por lo que crecieron los empleos informales, ya sea en la construcción, comercio ambulatorio o los servicios urbanos. Podemos continuar con los años 80, donde existió una crisis económica e hiperinflación. Todo esto durante el segundo gobierno de Alan García, donde el Perú enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia, donde la inflación anual pasó más del 7000% y hubo un colapso del empleo formal. Fue así que mucha gente tuvo que reinventarse o rebuscarse en la informalidad para sobrevivir. Seguimos con los años 90, en el gobierno de Fujimori, en el cual hubo una liberación y ajuste estructural, ya que se flexibilizó el mercado y también se promovieron programas de microempresa. Y si bien hubo crecimiento económico, no se crearon suficientes empleos formales, consolidando así a la economía informal con miles de trabajadores sin derechos laborales. Por último, mencionar los últimos 25 años, ya que en el 2003 y 2013 el Perú vivió un boom económico gracias a la minería y a la demanda china. Y a pesar de que hubo un crecimiento del PBI, la informalidad también se mantuvo alta, sobre todo en las zonas urbanas, periféricas y rurales. Y en promedio, más del 70% de los trabajadores siguió en la informalidad. Pero, ¿qué es la informalidad laboral? Es la situación en la que un trabajador o empresa opera sin cumplir las normas legales, ya sea en materia laboral, tributaria o de seguridad social. En el caso de los trabajadores, significa que no tienen un contrato formal, que no están afiliados a un sistema de pensiones, no cuentan con un seguro de salud, ya sea el SIS o de salud, y tampoco tienen beneficios laborales, como las vacaciones, CTS, gratificaciones, entre otros. Pero, ¿por qué es tan alta la informalidad en el Perú? Hay muchos factores, pero entre los que más destaca son las barreras burocráticas y los altos costos que hay para formalizarse. Esto sobre todo para los pequeños negocios. También tenemos lo que es la educación y la formación laboral deficiente, ya que gran parte de la población peruana no tiene acceso a educación técnica o superior de calidad. El Estado también tiene una baja capacidad para supervisar el cumplimiento de normas laborales, y en muchos sectores se considera normal trabajar sin contrato o sin beneficios. Pero ¿cómo impacta esto en la economía de Perú? En primer lugar tenemos la baja recaudación tributaria, ya que la gran mayoría de trabajadores informales no pagan impuestos ni aportan al sistema de pensiones, reduciendo así la capacidad del Estado para invertir en salud, educación o infraestructura. En segundo lugar tenemos la pobreza y la inseguridad laboral, ya que los trabajadores informales tienen ingresos más bajos y volátiles. Además, son más vulnerables frente a crisis económicas o sanitarias, como fue el caso de la pandemia. En tercer lugar tenemos la desigualdad social, donde se profundiza la brecha entre trabajadores formales e informales, en donde las mujeres, los jóvenes y los migrantes suelen estar sobrerepresentados en el empleo informal. En cuarto lugar tenemos el bajo acceso al crédito, ya que los trabajadores informales no pueden demostrar sus ingresos fijos, teniendo así mayor dificultad para acceder a préstamos o hipotecas. Y como quinta razón tenemos la productividad estancada, y es que las empresas informales, al no invertir en innovación o capacitación, contribuyen a que el país mantenga una productividad baja. Pero, ¿qué se puede hacer para reducir la informalidad? Pues hay algunas propuestas que han sido discutidas por expertos y también por organismos internacionales. Nos mencionan
Propuestas como simplificar el proceso de formalización para las MIPES, crear incentivos tributarios para pequeñas empresas que logren formalizarse, fortalecer la educación técnica y los programas de empleabilidad juvenil, también ampliar los beneficios del sistema formal para que sean más atractivos y sobre todo mejorar la fiscalización. En conclusión, la informalidad laboral en el Perú inició fuertemente desde los años 60, 70, como una respuesta social al modelo económico excluyente, a las crisis recurrentes y a la falta de políticas de empleo sostenibles. Y a día de hoy sigue siendo un fenómeno crónico que necesita reformas profundas. Y aunque nadie puede negar que ha sido una vía para subsistir para muchos peruanos, también representa un freno al desarrollo, ya que precariza el empleo, debilita la recaudación fiscal y sobre todo profundiza la desigualdad. Superarla no dependerá de medidas aisladas ni de la simple fiscalización, sino de un enfoque integral que promueva la formalización con incentivos reales, que reduzca las barreras para emprender legalmente y sobre todo que reconozca que la economía informal no es marginal, sino que es parte del corazón productivo del país. Y el reto está en integrarla, no en ignorarla. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco más sobre la informalidad laboral que existe en el Perú y la importancia que tiene en la economía peruana. Hasta la próxima.